Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a este canal. Queremos también invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos como todos los días con nuestro enlace hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta la información más reciente que ha emitido este organismo. Adelante, Antonio, te escuchamos. Adelante con el reporte. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la cifra de víctimas por el COVID-19 en todo el mundo ya ha superado la barrera de los 200.000 muertos. De hecho, ronda en estos momentos los 205.000 y se espera que en las próximas horas se sobrepasen los 3 millones de contagios. Si bien conviene recordar que casi 1 millón de ellos, la tercera parte, se han recuperado ya de la enfermedad. Las gráficas mueven al optimismo, pues se observa una clara reducción de las nuevas muertes diarias, que ahora rondan las 4.000, cuando llegaron a ser el doble a mediados de este mes, siempre según los datos oficiales de la OMS. Por países destaca el hecho de que Estados Unidos ha superado el 1 millón de contagios, mientras los fallecidos en el país se acercan a 60.000, lo que significa que en ese país lo que podríamos definir entre comillas como la guerra contra el coronavirus ya ha matado a más estadounidenses de los que murieron en la guerra del Vietnam. En Europa, donde los casos ascienden a 1,38 millones y los fallecidos son más de 125.000, la expectación la generan las medidas de alivio de los confinamientos que muchos países han comenzado ya a aplicar o están diseñando para las próximas semanas. Todavía persiste una dicotomía entre el temor a que un desconfinamiento prematuro produzca rebrotes del COVID-19 y que, por otro lado, prolongar las cuarentenas dañe aún más las maltrechas economías del viejo continente. Aquí en Ginebra, por ejemplo, las medidas de desconfinamiento se han iniciado esta semana con la reapertura de negocios tales como peluquerías o ferreterías, y el ambiente en la ciudad es de relativa vuelta a la normalidad, con un regreso del tráfico rodado a las calles y de los peatones a las aceras. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana tuvimos oportunidad de hablar con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo y nos explicó cuáles son las complicaciones que enfrentan los pacientes que son contagiados con COVID-19 y que adicionalmente tienen alguna enfermedad crónica. Algunas de las publicaciones que existen en la literatura mundial al respecto de las enfermedades preexistentes en pacientes con COVID. Y efectivamente, dependiendo del artículo que revises y la casuística, el lugar en donde ocurrió, es variable el porcentaje de personas que tuvieron una enfermedad preexistente. Lo que es cierto, absolutamente, es que la gran mayoría de los pacientes con COVID efectivamente tuvieron una enfermedad preexistente. La más común en la mayor parte de las series fue hipertensión y enfermedad cardiovascular. En algunos casos hasta el 60% tuvieron hipertensión. La otra, diabetes. La otra, obesidad, efectivamente. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes que, por ejemplo, fumaron, en pacientes que han tenido el antecedente de un problema pulmonar de esta naturaleza, como asma bronquial, enfisema pulmonar o bronquitis crónica. Y en algunas series de estos casos, las publicaciones también hablan de pacientes inmunosuprimidos por enfermedades reumatológicas o incluso por VIH.
pero son la menor proporción. La gran proporción son las primeras 4 categorías que acabamos de comentar, y son varios los motivos. Uno de ellos sí es de orden molecular. El receptor del que hemos hablado muchas veces para el virus en las células del ser humano no solamente se encuentra en las células pulmonares, sino en células del riñón, en células de otros órganos, incluso en células cerebrales, hepáticas, etc. Es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. En el pulmón tiene una alta concentración y además el virus entra por la vía respiratoria, por eso lo vemos reflejado ahí con la mayor intensidad. Pero esta enzima se encuentra incluso en vasos sanguíneos, en el corazón. Por ese motivo, muchos pacientes no solo se manifiestan con afectación pulmonar, sino con afectación a otros órganos y sistemas. Y también hemos comentado en este espacio, ya de un mes para acá, sobre la hipótesis que cada vez va tomando mayor fuerza, de que los pacientes pueden tener 2 fases. Una primera fase de neumonía, en donde el virus afecta directamente a las células, las daña y provoca estos episodios de neumonía. Pero una segunda fase en donde los eventos inmunológicos que se desencadenan y también la activación de sistemas de procoagulación pueden llevar al paciente a un estado de alta inflamación pulmonar y la formación de pequeños trombos que se pueden comportar como embolismos pulmonares, pero también embolismos cerebrales, también embolismos renales, embolismos en diferentes partes del cuerpo, como si estuviera trastornada. De hecho, está trastornada la coagulación. Por eso los médicos nos tenemos que anticipar para identificar en un paciente en particular si está evolucionando a esas fases procoagulatorias, y lo podemos hacer a través de algunos exámenes. Por ejemplo, hay un examen muy sensible que se llama dímero D. El dímero D, cuando se encuentra elevado en estos pacientes, puede ser un orientador a que el paciente esté evolucionando a esa modalidad procoagulatoria. Y entonces ahí algunas guías terapéuticas sugieren la utilización de heparina como anticoagulante, por lo menos profilácticamente o terapéuticamente. Entonces, sí, esta enfermedad ha empezado a tener muchas facetas, representa un gran riesgo, un gran reto para los clínicos por identificar todos esos fenómenos fisiopatológicos sobre los que hay que actuar incluso anticipadamente. Comparado con alguien que no tiene una enfermedad preexistente, evoluciona rápido. Las estimaciones son promedio 5 días a partir del inicio de los síntomas para llegar a una fase de paciente crítico. Paciente crítico lo definimos como aquel que requiere terapia intensiva, que está hemodinámicamente inestable, que no ha respondido a la administración de oxígeno suplementario a través de mascarilla y que por lo tanto puede requerir ventilación asistida, ya sea invasiva a través de intubación endotraqueal o a través de alto flujo con mascarillas externas. Pero en general así se define al paciente en estado crítico con COVID, y la evolución frecuentemente es 5 días en promedio. Hay pacientes que en mucho menos tiempo pueden evolucionar a esa gravedad. La buena noticia esta semana fue que España poco a poco regresa a la llamada nueva normalidad, y fueron los niños y ancianos, este grupo que permaneció con mayores restricciones, quienes primero han salido a la calle. Lo han hecho con medidas muy serias, todavía de sana distancia, pero por lo pronto este grupo, tanto los niños como los adultos mayores, han podido ya salir a tomar un poco de sol. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE en España, nos informa sobre esta y otras medidas y más información de lo que ha ocurrido recientemente en ese país. España sigue en el buen camino
aunque el número de fallecidos e infectados por el coronavirus sigue siendo muy alto. En las últimas 24 horas, los contagios diagnosticados han sido 1.800, en tanto que las muertes por COVID-19 han vuelto a superar las 300 en un día. Como decimos, no es un buen dato, todo lo contrario, pero hay que recordar que a principios de este mes de abril estábamos hablando de 900 muertes diarias y de así como 6.000 o 7.000 casos nuevos cada 24 horas. Con estas cifras, el total de fallecidos por la pandemia en España es de 23.500 personas, mientras que los casos confirmados suman casi 210.000 y los recuperados de la enfermedad son casi la mitad, más de 100.000 ya. Por tanto, el ritmo de avance de la epidemia se mantiene prácticamente estable, por debajo del 1% diario, lo que confirma que España, tras más de un mes y medio de confinamiento general en los domicilios, pues la epidemia está siendo controlada progresivamente y esto podría repercutir en un próximo alivio de esas limitaciones a la movilidad de las personas. Una de las más esperadas es la que acabo de comentar, la salida a la calle de los niños, que ya entró en vigor ayer. Lo tienen que hacer, eso sí, con precaución, no estar más de una hora fuera de casa, acompañados de una persona mayor y en las proximidades del hogar. Para el próximo fin de semana se anuncia, si todo va bien, otras medidas de alivio, como permitir que los adultos puedan pasear también en los alrededores de su domicilio o hacer deporte en la calle, siempre en solitario y manteniendo distancias de seguridad con otras personas. Luego tendrá que llegar la apertura de los comercios, pero eso es algo que va a tardar algo más porque la transición a la normalidad va a ser más lenta de lo deseable, sobre todo si la epidemia no evoluciona de forma favorable, y eso solo lo va a confirmar Belén el paso de los días. Por otro lado, este mismo lunes ha comenzado aquí en España un estudio para conocer la verdadera dimensión de la infección, según dice Sanidad, calcular el número de personas que han tenido contacto con el virus y cuántas han desarrollado anticuerpos. Para ello se van a someter a las pruebas de manera voluntaria 90.000 personas en todo el país de 36.000 hogares seleccionados con criterios estadísticos. Primero se va a hacer un test rápido de anticuerpos por medio de una pequeña muestra de sangre y a continuación se va a solicitar una prueba analítica de sangre en laboratorio, que es más precisa, y eso se va a repetir a las 3 semanas y al mes y medio. Los resultados, eso sí, como es lógico, tardaremos aún algunas semanas en conocerlos, Belén. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Casi 3 millones de personas, más de 3 millones de personas han resultado infectadas por este nuevo coronavirus en el mundo. Hay que recordar que este nuevo virus apareció hace aproximadamente 4 meses en China. Los especialistas están aprendiendo poco a poco a controlarlo. Sin embargo, el número de infectados continúa a la alza. A 4 meses de iniciada la pandemia en China de la COVID-19, los científicos han ido aprendiendo sobre este nuevo coronavirus y se desconoce aún cómo atacarlo. Conforme van pasando las semanas, las personas contagiadas y curadas, ya sea por ellas mismas o después de haber estado internadas, han presentado diversas secuelas que han sido reportadas por la Organización Mundial de la Salud. En un comunicado de este organismo internacional, explica que desde hace 3 semanas, médicos de varias naciones que atienden a pacientes contagiados por COVID-19 y que se encuentran en unidades de cuidados intensivos han detectado que otro efecto del virus en el organismo humano ha sido la presencia inusual de coágulos sanguíneos. La causa exacta del aumento de la coagulación sanguínea en pacientes con COVID-19 aún se desconoce, aunque los médicos consideran que podría ser una respuesta a la inflamación severa del organismo humano, los fluidos y el estrés del sistema respiratorio. Otro hallazgo que han encontrado los médicos tratantes es que la COVID-19 puede tener consecuencias fatales para las personas con enfermedad cardiovascular preexistente y causar daño cardíaco incluso en pacientes sin afecciones cardíacas conocidas. Estos hallazgos fueron publicados en la revista JAMA Cardiology por expertos del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.
Según la OMS, la COVID-19, además de dañar los pulmones, puede afectar también a otros órganos y tejidos como los riñones, el corazón, el hígado, el cerebro, el intestino o los vasos sanguíneos, debido, entre otros factores, a que sus células tienen receptores AC2 que el coronavirus puede utilizar para infiltrarse en ellas, informó Rocío López Fonseca. Esta semana viajamos también hasta Rusia, donde nuestro compañero José Ignacio Ortega Basalo, corresponsal de la agencia EFE en ese país, nos informaba sobre los datos más actuales en Rusia y las medidas que hoy por hoy se están tomando. Escuchemos. Buenas tardes, buenos días ahí en México. Bueno, pues la situación en Rusia se complica por momentos, quiero decir, hablando del número de contagios. Si ayer superaba Rusia ya a China, que fue el origen, ¿verdad?, de esta pandemia que ha golpeado el mundo desde diciembre, hoy ha superado a Irán y ya es el 8º país del mundo con más casos de COVID-19. No es así en el número de muertos, porque el número de muertos realmente Rusia a día de hoy, 28 de abril, en 867. Y mientras que en esos países, quiero decir, en China están cerca de los 5.000 y en Irán rondan los 6.000. Es decir, que en ese sentido, más o menos, la situación no es tan grave. Pero el presidente ruso ha pasado de hace unas semanas decir que todo está controlado a una situación absolutamente diferente. Es decir, estamos en medio de una cuarentena que se extiende ya por más de un mes y muy probablemente ahora en cualquier minuto el presidente ruso, Vladimir Putin, seguramente prolongará la cuarentena por otras 2 semanas hasta mediados de mayo. Eso significa que las fiestas de mayo, que son las más importantes en este país, pues las pasarán los 145 millones de rusos en sus casas. Porque los rusos, por una parte, no se están mostrando muy obedientes con respecto a la cuarentena. Están saliendo a la calle y en ocasiones comportándose como hace 6 meses, es decir, llevando una vida normal. Por otra parte, según las autoridades sanitarias, se han disparado las cifras de neumonía. Por tanto, las autoridades sanitarias están bastante preocupadas y no se garantiza que no se extienda la cuarentena hasta junio. Por tanto, diríamos que esta es a grandes rasgos la situación epidemiológica en Rusia. Con respecto a las medidas, son bastante estrictas. Quiero decir, ha seguido un poco la línea de China, un país con el que Rusia se lleva bien desde hace bastantes años y con el que tiene frontera que fue cerrada a finales de enero. Pues medidas, primero, más conservadoras. Es decir, Putin impuso unas vacaciones obligatorias y después de esas vacaciones obligatorias, como no funcionaron, pues impuso una cuarentena. La cuarentena no ha sido respetada, diríamos, tan bien como en países, es verdad, con muchos más muertos, como diríamos España o Italia. Por las informaciones que nos llegan, lógicamente allí parece que se ha respetado más que aquí. Y eso ha hecho que hayan impuesto, por supuesto, multas, por ahora, que yo sepa, solo multas, y las autoridades de Moscú, que es el epicentro aquí de la epidemia en Rusia, han también puesto en marcha un programa de salvoconductos digitales, ¿verdad? Eso quiere decir que para salir de casa tienes que tener un salvoconducto, informar a través de un programa a dónde vas a ir, si vas a coger un coche, si vas a coger el transporte público, el metro, el autobús, el trolebús o un taxi. Es decir, esas son las medidas más estrictas. Con respecto a lo que me preguntas sobre los muertos, en general, aquí han muerto gente mayor, ¿verdad? Gente mayor. Este es un país con una población no tan mayor como, digamos, en Europa, donde la gente suele vivir casi hasta los 80 años de media, ¿verdad? O 75, aquí menos, pero de todas formas, claro, aquí han muerto bastante gente mayor y algunos adultos también, Algunos adultos también. Pero diríamos que más o menos en ese sentido parecido a la situación en otros países afectados por la pandemia.
Y continuando con la charla que sostuvimos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nos informaba que pacientes con enfermedades crónico-degenerativas pueden tener mayor daño pulmonar cuando padecen COVID-19, como es el caso de las personas que tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedades renales. Así nos lo explicaba el doctor. Muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas se encuentran estables por medicamentos, por tratamiento que han venido recibiendo a lo largo de meses o años. Algunos pacientes se encuentran en estados de equilibrio, digamos fisiológico, pero una nueva agresión corporal causada por, en este caso, una infección pulmonar como es COVID-19, puede descompensar muchos órganos y sistemas. Por ejemplo, alguien que tiene hipertensión arterial y que presenta infección por COVID-19, puede, además de la hipertensión arterial, presentar hipertensión, pero ahora pulmonar. Y ambas condiciones pueden precipitar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Lo que era un punto de equilibrio, entonces con un nuevo agresor se puede generar descompensación significativa. Pero luego, en otros casos, lo que también puede ocurrir es la inmunosupresión que generan algunas enfermedades crónicas o crónico-degenerativas. Por ejemplo, los pacientes con diabetes y sobre todo quienes tienen muchos años de diabetes y que además tienen pobre control metabólico de la enfermedad, pueden tener estados inmunosupresores de largo plazo, tanto de una parte de la inmunidad conocida como inmunidad celular, como de otra sección de la inmunidad conocida como inmunidad humoral. Eso genera que las personas bajo esas condiciones estén con menos capacidad para defenderse ante patógenos de esta naturaleza. Y ahí es el otro factor determinante. Luego, en pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal, pueden encontrarse en una circunstancia en donde no requieran todavía hemodiálisis o diálisis o trasplante. Sí pueden tener enfermedad renal o insuficiencia renal, pero todavía sin necesidad de estas terapias sustitutivas. Pero luego llega, como antes comentábamos, una nueva agresión, en este caso COVID-19. Esta infección puede entonces generar un derrumbe hemodinámico, y al generar esa complicación hemodinámica le puede provocar a los riñones isquemia, y esa isquemia ahora precipitar más daño renal y como consecuencia de más daño renal llevarlos a la necesidad de diálisis, hemodiálisis, etcétera. Muchas de las publicaciones en la literatura internacional, por ejemplo, la de China, que describe los primeros 75,000 casos de COVID en China, fueron 74,000 casos, habla, por ejemplo, de la proporción de los que requirieron hemodiálisis, por ejemplo, que eran personas con previa enfermedad renal, pero que todavía no tenían un nivel de descompensación tal que requiriese hemodiálisis. Con el COVID tuvieron que ir a hemodiálisis, y esto ocurrió más o menos en el 5% de los pacientes. Entonces, cada escenario es un poco diferente y la fisiopatología por la que se genera es un poco diferente. Los pacientes con COVID pueden tener un proceso inflamatorio tan severo en el pulmón, conocido como el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es causado más por la respuesta inflamatoria
del huésped y algunas citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, etc. Y ahí hagamos de cuenta que el virus fue solamente el que encendió la mecha. La chispa. Y de ahí la respuesta inflamatoria fue la que generó el mayor daño pulmonar. Y lo que decíamos antes del sistema procoagulatorio. Aquí, como tú decías hace unos momentos en el segmento anterior, lo que ha significado un gran reto para los clínicos es anticiparse a esos momentos. Por ejemplo, identificar que este paciente, por estos hallazgos, se está convirtiendo en un paciente grave o crítico, que por estos hallazgos está evolucionando al síndrome de distrés respiratorio agudo y por lo tanto hay que actuar no solo con medicamentos que logren inhibir la actividad viral, sino con medicamentos que modulen la respuesta inflamatoria exagerada que pueden tener algunos de estos pacientes. Mira, en la polémica sobre hidroxicloroquina, es muy válida la polémica porque efectivamente los pacientes que toman cloroquina o hidroxicloroquina, ya sea por enfermedades reumatológicas o a los que se les va a dar este medicamento por el COVID, se tiene que monitorear la actividad cardiológica porque puede generar un efecto secundario, sobre todo cuando se combina con acitromicina, lo cual ha ocurrido con frecuencia. Puede generar un evento adverso de arritmia cardíaca por algo que llamamos aumento de el segmento PQ y bloqueo auriculoventricular. Bueno, sin embargo, la actividad de la hidroxicloroquina no solo es contra el virus, la actividad de la hidroxicloroquina es también modulando la respuesta inflamatoria, por eso se le ha encontrado esta bondad a la hidroxicloroquina. Y ahí los médicos tenemos que ver en qué momento y para qué pacientes podríamos reservar el uso de este tipo de fármacos. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. La OCDE ha insistido esta semana a los países para que apliquen el mayor número de pruebas posibles entre la población como una medida también para levantar poco a poco el confinamiento en los que la mayoría de los países han entrado. México, Japón, Grecia, Hungría, Polonia, Chile, Francia, Suecia, Reino Unido y Turquía son los 10 países que menos pruebas hacen para detectar COVID-19, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El promedio entre las 36 naciones que forman parte de la OCDE es de 22.9 pruebas por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, México es el último lugar con apenas el 0.4 por cada millar de habitantes. Según el documento Pruebas para COVID-19, una forma de levantar las restricciones de confinamiento. El país que más le apuesta a la detección de casos es Islandia, con 134.9 por cada 1.000 habitantes. Italia y España, que están entre los 10 países que más hacen análisis de COVID-19, con 29.7 y 28.6 por cada 1.000, respectivamente. Esta semana el número de contagios rebasó los 3 millones a nivel mundial, de acuerdo con la estadística de la Universidad Johns Hopkins. Debido a las características de este virus, que incluye una gran cantidad de casos asintomáticos y el alto número de reproducción, para que sea eficaz la supresión de la propagación, el rastreo de personas infectadas y sus contactos debe usarse ampliamente, señala la OCDE. A pesar de que un número relativamente bajo fue infectado y que todavía estamos lejos de la inmunidad colectiva, la implementación de pruebas a gran escala puede reducir la propagación del virus, añade el documento. Informó Elizabeth Ortiz.
Vamos a Honduras, ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa. Ella es periodista de STVE Telebásica de Honduras y nos presenta la información más reciente, lo que ha ocurrido en este país. Adelante, Naomi, te escuchamos y te saludamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Queremos comentarles que actualmente en Honduras, a pesar de tener alrededor de 660 casos confirmados, también nos alegra poder decir que 69 compatriotas se han podido recuperar. Sin embargo, lamentamos la pérdida de 61 personas debido al COVID-19. De los confirmados, 158 están hospitalizados y de estos 12 en estado grave y 8 en cuidados intensivos. Las medidas preventivas sobre la higiene siguen siendo recordadas a diario, así como el toque de queda absoluto por ahora hasta el 3 de mayo. Siguiendo las respectivas órdenes de salida por terminación de número de identidad para que los hondureños puedan abastecer sus necesidades. Como otra de las medidas tomadas por el gobierno, se han adecuado clínicas provisionales. En el caso de Tegucigalpa, el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se podrán atender al menos 200 contagiados en la etapa media del virus. También se cuenta con otros centros de aislamiento para quienes comienzan a presentar síntomas del COVID-19. En la capital del país se encuentra uno en la Villa Olímpica. De igual manera, se están adecuando en todos los departamentos del país. En el caso de San Pedro Sula, se acondiciona la sede del Expocentro como un lugar de aislamiento para pacientes con coronavirus. Podemos ver que este virus ha sacado lo mejor de los hondureños y del mundo entero, la solidaridad. Es por eso que el gobierno de la República se hace presente con el programa Honduras Solidaria, que consiste en entregar alimentos de la canasta básica a los lugares más necesitados de nuestro país, así como a los lugares considerados de riesgo epidémico. Ya se han abastecido a más de 94,000 familias. También debemos mencionar el apoyo médico por parte de Cuba, que llegaron a nuestro país alrededor de 20 especialistas con una brigada para apoyar a nuestros médicos a combatir esta enfermedad. No podemos dejar de lado la donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica de 26,000 pruebas para diagnosticar el virus, que se han repartido entre los laboratorios autorizados, incluidos laboratorios privados del país. De igual manera, el Gobierno de la República, en conjunto con la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, ha diseñado la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, en donde nosotros, Telebásica, como el canal educativo de Honduras, brindamos nuestros espacios para que los niños en todos los niveles educativos de todo el país puedan seguir recibiendo sus clases de manera virtual con la ayuda de sus padres o tutores, por medio de nuestros canales de televisión que hemos segmentado en dos: STVE Telebásica 1, donde se transmiten las clases para séptimo hasta 12º curso y prebásica, y STVE Telebásica 2, que se transmiten las clásicas de primero hasta sexto grado. De igual manera, los alumnos con acceso a Internet pueden encontrar todas sus clases en nuestras plataformas digitales de redes sociales, y de esta manera evitamos que los alumnos se atrasen en su educación por no poder asistir normalmente a sus clases en sus centros educativos. Es así como nuestro país avanza mediante esta crisis mundial. Para STVE Telebásica informó Naomi Mesa. Y para reactivar la socioeconomía de un país se deben realizar una serie de estrategias regionales, realizar estudios de laboratorio y mantener las medidas sanitarias para evitar rebrotes de la pandemia por COVID-19. Esto es lo que nos explicó esta semana el infectólogo doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. La realización de las pruebas es muy importante para la toma de esa decisión crucial. Hay quienes hemos pensado que tomar la decisión de cuándo pedirle a la población el aislamiento social, la distancia interpersonal, etcétera, es más fácil que luego tomar la decisión de regresar a esa famosa nueva normalidad. Y es que no se pueden tomar decisiones equivocadas en la toma de ese momento, porque el riesgo de que ocurran rebrotes es muy alto. Se trata de una enfermedad, ya lo hemos platicado, de alta transmisión. Una sola persona puede transmitirlo a 3 en promedio, y en el seno del hogar incluso una persona enferma puede transmitirlo al 20% de los integrantes en el hogar. Entonces, se debe tomar esa decisión basada en muchos elementos. Primero, el elemento de cuántas personas posiblemente se infectaron en la población y cuántas personas en la población que fueron infectadas desarrollaron inmunidad. Es muy probable que esa inmunidad
proteja de un nuevo episodio infeccioso de este nuevo coronavirus, al menos por algún tiempo. No sabemos cuán larga va a ser la protección inmunológica que deje esta enfermedad. Pero España, por ejemplo, va a empezar a realizar pruebas de anticuerpos de manera muy generalizada a su población en vista de que está próxima a tomar las decisiones de esta nueva normalidad, de que empiecen a salir a la calle por segmentos, por supuesto, y por regiones posiblemente. Entonces, cuando hablamos de las personas que tuvieron la enfermedad, ya sea sintomática o asintomática, pero que desarrollan anticuerpos, sobre todo IgG, que aparecen aproximadamente a los 15 días de la infección, es posible que estas personas, y lo comentábamos ayer, y lo dice la OMS en una publicación muy reciente, se puede consultar en su página, es posible que adquieran lo que se conoce como un pasaporte de inmunidad. Es probable. Entonces, si en una población hay un alto porcentaje de personas con anticuerpos presentes, tenemos en ese segmento la posibilidad de permitirles la reincorporación al ámbito laboral, por ejemplo, que es una urgencia que tiene ya todo el mundo para la reactivación de la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un factor, pero otro factor es en qué momento tenemos la certidumbre de que la población tiene bien identificados aquellos momentos de riesgo, escenarios de riesgo de transmisión, y que tenga perfectamente identificada a la subpoblación de mayor susceptibilidad. Es decir, si se vuelve a la nueva normalidad, los adultos mayores deben seguir teniendo grandes cuidados o debemos seguirlos cuidando celosamente. Los diabéticos saben muy bien que deben controlar muy bien la diabetes, pero además deben seguirse protegiendo mucho de escenarios de alta transmisión, de riesgos de alta transmisión, hipertensos, personas con enfermedad cardiovascular, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todos esos grupos susceptibles deben entonces cambiar completamente el paradigma de comportamiento cotidiano para seguirse cuidando durante un periodo largo de tiempo, insisto, al volver a esta nueva normalidad. Entonces, exámenes de laboratorio. Número 1, no debe dejarse de lado bajo ninguna circunstancia el seguir realizando exámenes de PCR en tiempo real a las personas que presenten síntomas y sean candidatos por ser casos sospechosos. Eso no se debe dejar de lado, y menos volviendo a la nueva normalidad. Segundo, la realización de las pruebas de anticuerpos es conveniente. No son solamente pruebas rápidas de anticuerpos, también se empiezan a desarrollar pruebas que se pueden realizar también de forma masiva y sin que sean necesariamente las pruebas rápidas de cartucho, aunque esa podría ser otra alternativa. ¿Cuál sería la ventaja de pruebas realizadas en laboratorio de anticuerpos? Que se mide la cantidad de anticuerpos, no solamente el cartucho nos dice es positivo o negativo, sino también es importante el título de anticuerpo desarrollado. Y finalmente, lo que se debe tener en consideración en un regreso a la normalidad es aquellas circunstancias en donde lo geográfico y lo social influyó diferenciadamente en una región. Porque vamos a poner el caso de México. Hay estados de la República que han tenido mucho menos impacto de la enfermedad, como el caso de Jalisco, pareciera también el caso de Colima, etcétera.
pero el caso de Jalisco, en donde se están aplicando pruebas de manera más generalizada, no solamente al 10% de los sospechosos, sino de manera generalizada a todos los sospechosos, ahí ha habido menos impacto porque las medidas de aislamiento social parecen haber sido tomadas con mayor disciplina, etcétera. En virtud de eso, cuando se habla de diferenciar el momento de regresar a la normalidad, puede ser que ocurra, por ejemplo, para el caso de México, diferenciadamente en algunos municipios, estados, regiones. Y bueno, creo que tendría que comentar un último. Habría que armar estrategias que permitan, sin ninguna violación a los derechos humanos, pero que permitan que aquellas zonas geográficas que quedan libres de la enfermedad o con menos impacto de la enfermedad tengan el menor contacto posible de forma bidireccional con otras zonas o regiones, personas que vienen de otros lugares en donde todavía puede existir alta transmisión. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Nuestra compañera Betzaraí Richards, CRTV Canal 11 en Panamá, también esta semana nos contaba los menores de lo que está sucediendo hoy por hoy en Panamá. Te escuchamos, Betzaraí, adelante con la información. Saludos desde Panamá para el programa Coronavirus, la pandemia del Canal 44. ¿Cómo estás, Belén? Te saluda Betzaraí Richards de CRTV Panamá. Este informe actualizado, o en el último informe actualizado por parte de las autoridades, se dio a conocer que un total de 5.779 personas habían sido afectadas por coronavirus en Panamá, una cifra inferior a lo que se había pronosticado para la fecha. Sin embargo, hay que mencionar que las medidas de aislamiento social se han mantenido, entre ellas los fines de semana, cuarentena absoluta. Nadie sale absolutamente a ningún lado, solo aquellas profesiones que sí lo requieren, entre ellos personal médico y miembros de la fuerza pública. Para aquellas personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan oxígeno económico, el gobierno se ha comprometido a no cortar ni la luz, ni el internet, ni los servicios básicos como el agua. Además, se le ha hecho un llamado a los bancos panameños para que no cobren las deudas para aquellas personas que han quedado sin trabajo durante los próximos 3 meses. Y en el caso de la alimentación, se ha mantenido el Plan Panamá Solidario, que incluye bolsas de comidas para personas que lo necesiten y también incluye bonos para comprar alimentos y medicamentos. Se ha mantenido el llamado a la población para salir a las horas establecidas y los días establecidos. Se ha hecho una división de hombres un día y mujeres otro día, y también los adultos mayores, según el orden establecido, también por su número de cédula, pueden salir a eso de las 10 de la mañana, también divididos por sexo. Este es el informe actualizado para el programa Coronavirus, la pandemia. Saludos, Belén. Y ante el subregistro de casos por COVID-19 en diferentes países, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez atribuye el problema a diferentes factores, entre estos el proceso de cómo se realizan las muestras de laboratorio y la presencia de infección subclínica. Escuchemos. Es que algunos países han utilizado el método de muestreo aleatorio en personas con sospecha de la enfermedad, a lo cual se le conoce como el esquema o la estrategia Centinela. Esto de antemano no nos dice con certeza cuántos casos tenemos identificados en un país o en una región. México, a partir del mes de marzo, si mal no recuerdo, empezó con esa estrategia Centinela. Entonces,
los números que vemos en el reporte diario de la Secretaría de Salud en el país se tienen que estar multiplicando por 8 aproximadamente para estar más cerca de la realidad. Y número 2, también puede haber subregistro de casos cuando aspectos técnicos, incluso en la manera de tomar la muestra, en el proceso de la muestra y en la presencia de infección subclínica en la población, todos esos son factores que pueden influir en los números que finalmente está viendo un país o una región. La prueba de PCR, por ejemplo, tomada de la nasofaringe, de secreción nasofaringea a través de un hisopo, puede tener variaciones porque quien toma la muestra puede no estar tomándola adecuadamente. Hay una técnica perfectamente descrita, etcétera, y aún si la tomas correctamente, en el laboratorio, la posibilidad de que un paciente que tiene COVID, esa prueba de PCR resulte positiva solamente en el 70% aproximadamente de los casos. Para que una prueba de PCR sea positiva en una mayor proporción de personas que tienen COVID, se necesitan especímenes corporales de la profundidad de las vías respiratorias, para decirlo de forma coloquial. Por ejemplo, es más probable que sea positiva una prueba de PCR en lavado bronquioalveolar, que eso lo realizas cuando un paciente está intubado. Entonces, no lo realizas en las personas que están de forma ambulatoria en la población. Y por otro lado, hay que recordar que también la prueba de PCR, aunque se ha perfeccionado en todo el mundo, puede tener ya en el laboratorio algún detalle técnico por el cual el resultado puede no ser confiable. También eso hay que decirlo. Entonces, todos esos factores van influyendo. Tú debes de tener mucha calidad en la técnica para tomar la prueba, número 1. Número 2, mucha calidad en el procesamiento en el laboratorio. Número 3, debes estarle realizando prueba de laboratorio a todas las personas con sintomatología sugestiva de COVID, casos sospechosos, y están descritos los criterios, pero además a los convivientes de ese paciente y a los convivientes de los casos confirmados. Esto te da entonces un panorama más general, y lo que decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, realizar más pruebas y más pruebas, tiene como propósito precisamente eso, cómo cortar la cadena de transmisiones, y de esa manera, cuando volvamos a la normalidad, volvamos con pasos de plomo, no con riesgos de un rebrote y otro rebrote, a lo que le hemos llamado la fase 4 de una pandemia, cuando pueden ocurrir esas nuevas surgimientos u olas. Las otras pruebas que actualmente existen, incluso ya en el mercado y algunas en desarrollo, son las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos son útiles, y tanto lo son en el escenario clínico como también lo son, y a partir de este momento van a adquirir mucho más peso para la definición de qué personas posiblemente fueron infectadas durante esta pandemia, porque la presencia de anticuerpos IgG pueden permanecer por más tiempo, a lo largo de meses e incluso años después de un cuadro infeccioso viral, y en algunos otros casos bacterianos también. La presencia de estos anticuerpos durante la fase temprana de la infección, unos de ellos conocidos como inmunoglobulina M o IgM, aparecen aproximadamente entre el 5º y el 7º día de iniciados los síntomas. Entonces,
En aquellos pacientes que tienen COVID y que la PCR, por los motivos que comentamos hace unos minutos, resulta negativa, pero como médico sigues considerando la alta probabilidad de que tenga COVID porque tuvo un antecedente de contacto o de viaje a algún lugar de alta transmisión y porque los síntomas, los hallazgos radiográficos, tomográficos, etcétera, son muy orientadores. Tú realizas, además de la PCR, una prueba de IgM y esas dos pruebas de manera conjunta entre el 5º y el 7º día de los síntomas pueden elevar la sensibilidad que hablábamos de 70% con la PCR, la pueden elevar a 90%. Y como médico, como clínico, eso te genera una herramienta diagnóstica de mucho valor. Luego, decíamos que adicional al escenario clínico, ahora en el escenario epidemiológico, cuando tú identificas a poblaciones que tienen anticuerpos IgG contra el virus, lo que tú asumes es, ya tuvieron infección y además desarrollaron inmunidad. Bueno, pues estas personas, seguramente con mucho menos riesgo, ya pueden incorporarse a espacios laborales, ayudar a reactivar la economía y otro aspecto muy importante. Por ejemplo, en el personal de la salud, el grupo que desarrolla anticuerpos IgG, que se infectó sintomática o asintomáticamente y que ahora tiene anticuerpos IgG, es personal de la salud considerado como más protegido ya. Y otro escenario importante, dijimos que en las pandemias existen rebrotes. Vamos a suponer que en algún rebrote, en algún lugar, región, país, estado, se necesita volver al aislamiento social porque el rebrote está pareciendo como muy intenso. Las personas que ya tuvieron infección y que tienen anticuerpos IgG seguramente no van a requerir de ese aislamiento social porque posiblemente la protección que tienen inmunológica ya no hará obligatorio para esas personas, para ese segmento. Son para todos los casos en donde pruebas de anticuerpos pueden tener mucha utilidad. E insisto, en antier, exactamente, la Organización Mundial de la Salud lo propuso como un mecanismo o como una herramienta de ayuda para volver a la normalidad o adoptar la nueva normalidad. Y mire, antes de despedirnos, en Bruselas se ha implementado un proyecto para repartir tabletas para que las personas que se encuentran aisladas tengan contacto con sus familiares. Vamos a ver la siguiente información. En este garaje de Bruselas, los voluntarios del proyecto Link Up, ataviados con mascarillas y guantes, desinfectan tabletas electrónicas. Son jóvenes que desinteresadamente recolectan y reparten estos aparatos a hospitales de la zona donde hay cientos de personas aisladas por el coronavirus. Además, los voluntarios también se encargan de prestar apoyo técnico a las personas mayores que están confinadas en centros hospitalarios y quieren comunicarse con sus seres queridos. Lo explica Benjamin Rifón, el fundador de la asociación coordinadora del proyecto La Ruta de los Desafíos. Ayudar a los hospitales o al centro medical en mantener el contacto por la persona que está aislada por el coronavirus directamente o por las razones sanitarias. Uno de los hospitales que participa de esta iniciativa es el Erasme de Bruselas, cuyo departamento informático recibió una demanda de las enfermeras para que las familias pudieran hablar con los pacientes que se encontraban aislados en las UCIs y en las unidades de COVID-19. El jefe del departamento, Federico Martínez, explica que ya cuenta con unas 30 tabletas en el hospital, todas provenientes de donaciones, una iniciativa que asegura es muy bienvenida porque es un bonito servicio que ofrecer a los pacientes, que hoy se sienten menos solos gracias a estos voluntarios. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.